Tu reunión está en progreso, pero Muy buenos días, señores participantes. Mil disculpas, he tenido inconveniente con mi máquina. Me voy a comunicar con el doctor Bedia y en un momento más se va a conectar. Por favor, deme un momentito, por favor, para que me conecte con el doctor. Buenos días, maestrantes. Vamos a dar unos 5 minutos para que se incorporen más personas. Doctor Bedia, mil disculpas, muy buenos días. Va a disculpar, he tenido inconvenientes con la máquina. Sí, les daremos esos 5 minutos, por favor, y yo voy a proceder a tomar la lista de forma mientras usted da la clase. Voy a ir verificando quiénes están en lista para que no le perjudique más, por favor, les rogaría. Ya, perfecto, Doc. No, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias. Entonces, en 5 minutos comenzamos, señores participantes, por favor, atentos. Muchas gracias, doctor. Puede iniciar. Perfecto, se está compartiendo, ¿no es cierto? Sí, doctor, se puede ver. No sé si los demás participantes podrían confirmar también. Ya, perfecto. Sí, se ve la pantalla. Muchas gracias. Siga, doctor, gracias. Perfecto. Bueno, estimados maestrantes, iniciemos dándoles un saludo cordial. Gracias nuevamente a la Fundación por haber reiterado la invitación para esta segunda sesión del taller de protocolo de tesis. Eh, bueno, usualmente yo iniciaba con una retroalimentación en cuanto a los trabajos, pero tengo entendido de que hemos hecho una especie de prórroga para el tema de la presentación de las eh, guías y también el perfil como tal armado, ¿no es cierto? Sin embargo, quisiera consultarles al menos un mínimo espacio de retroalimentación para el feedback de la clase anterior y un poco el puente, ¿no? De lo que vamos a llevar esta sesión. ¿Qué les ha parecido la construcción de sus temas? ¿Alguno de ustedes ha podido avanzar en alguna medida? Eh, Quisiera ver un poco sus apreciaciones en cuanto al trabajo que se les ha encomendado, porque va a ser fundamental ya que vamos a tener actividades en esta sesión. No es necesario que lo tengan acabado, ¿no? Pero quisiera ver cómo les ha ido en la construcción de sus temas. Recordar, ¿no es cierto?, que la primera etapa es justamente la delimitación y encaminarnos bien con los límites de tiempo y espacio y, por supuesto, de la amplitud del tema, que es muy cuidadoso la selección y construcción, ¿no?, a momento del desarrollo como tal de este protocolo. Quisiera escucharlos, estimados maestrantes, qué les ha parecido, en qué han tenido dificultad.
han podido ya construir sus preguntas de investigación o por lo menos su tema. Abriremos un pequeño lapso de 5 minutos para esa verificación, por favor. Vamos, es libre. ¿Quién quiere participar? Cristian, creo que ha levantado la mano. Buenos días, doctor. ¿Cómo Eh, estás, Cristian? yo Buenos días. estaba, bueno, yo ya como que ya tengo las dos guías listas, ya las presenté en plataforma, no sé si las revisó, pero bueno, quería que ver si es que me podría, bueno, orientar un poco más. Más que todo estoy abordando yo lo que es el tema de la seguridad, digo, el derecho a la seguridad en comunidades indígenas en Bolivia. Ya lo Ya. hice, bueno, hacia las guías, todo eso, y bueno, no sé si es que Presen- ¿Presentaste también el perfil armado o solo las hojas guía? las hojas guía, doctor. Ya, las voy a revisar igual de todos, por supuesto, pero les encargo, por favor, que manden también el perfil armado, que es simplemente copiar lo que están en las hojas guía. En algunas partes hay que estructurar un poquito más, pero es para que ya lo vayan armando el perfil, cuestión de que lleguemos al final ya con el perfil armado. ¿Ya? Oye, No obstante doctor, ello, dígame. disculpe que lo corté. Doctor, en todo caso tendría que volver a subir un archivo más, o sea, lo subí los dos, la guía uno, la guía 2 por separado. O tendría que subir bueno, un tercer documento a la Un plataforma tercer para... archivo ya con la estructura de perfil que les he pasado en la consigna del trabajo. Oh, cierto, Está cierto. en recursos, si no estoy mal. Es prácticamente los Ya, elementos de la guía. Voy a revisar las guías, pero lo que me interesa más es que estructuren, porque el trabajo final no va a ser la presentación de las, por decirle, claro, no, las 5 solo la hojas guía guías, 2. sino su perfil y armado. Oh, ya, Bueno, doctor. no hay mucho inconveniente, más bien que ya he hecho las hojas guía. El tema lo delimitó. Entiendo que su tema va a ser, ¿cómo se llama? Protección, ¿no es cierto? El ámbito de protección de la fauna, perdón. No, el tema del derecho a la seguridad en las comunidades originarias campesinas. Ya, el derecho a la seguridad, ¿desde qué ámbito? ¿Seguridad jurídica o seguridad como tal, orientado a seguridad ciudadana, al ámbito de protección, que sé, de Seguridad integridad, jurídica, doctor, porque, seguridad bueno, jurídica? sí, bueno, he podido ver y denotar que hay muchas maneras en las que se vulneran los derechos a las comunidades originarias indígenas en pro de, bueno, beneficio de personales, bueno, individuales, por así decirlo, en este caso el tema de la minería, el tema de ¿cómo le puedo decir? El desmonte de tronca en zonas sin permiso, todas esas cosas. Eso he visto una falencia muy grande, por así decirlo, en cuanto a la aplicabilidad de la norma en esas áreas. Y al ser bueno, al ser sectores no tan, ¿cómo le puedo explicar? Al ser sectores vulnerables, bueno, quizás se puede ver la ignorancia por el ámbito de la normativa, y porque ellos mismos manejan su propia normativa, las personas, por así decirlo, también de la ciudad son las que más intervienen en esas áreas, vulnerando sus derechos. Bueno, cuando pienso que para todos se tiene que ser parejo, ¿no? Ya, perfecto, estimado doc. Estamos con una idea de protección, creo, me ha hablado del medio ambiente, orientado a la actividad minera. Entonces, quiere ir a ese aspecto en específico, porque En mientras sí, más doctor, delimitemos, mucho mejor, por supuesto, ¿no? oh, ya, ya. En sí, doctor, yo quería ver, bueno, quería ver, abarcar un poco más que el tema de la flora y fauna, por así decirlo, con el tema Ya. de la minería, porque hay incluso, o sea, a lo que he podido ver, que hay proyectos bueno, de parte del Estado que llegan a abarcar eh, zonas originarias campesinas y al final en base a engaños les dicen una cosa y luego llegan a implementarse otra cosa y los únicos que se ven afectados en ese momento son los de la comunidad, puesto a que obviamente a las personas, digamos, del interior como tal, eh, bueno, nos beneficia, pongamos ejemplo claro, ¿no? Una carretera. Bueno, el Ujú. típico tocado tema del TIMNIS. En el
tema del TIMNIS, que ha entrado en territorio campesino, originario, indígena y todas esas cosas. Igual se ha hecho la carretera, pero en ese caso se está como que... Lo que podríamos abordar, estimado Doc, quizás sería el derecho a la consulta previa o estado quizás del derecho de la consulta previa en Bolivia o eficacia, incluso me atrevo, eficacia creo que queda mejor, eficacia actual de la consulta previa en Bolivia en comunidades indígenas ligadas a la actividad minera, algo así, y ahí pone los años, porque es muy interesante el fenómeno. Justo yo estaba en Potosí la anterior semana. Y bueno, igual para un tema minero, pese a que no es mi área, pero yo estaba más en tema empresarial, pues bien interesante en el sentido de la afectación, como ves que ha crecido en realidad el tema de la actividad minera y cómo se están incursionando o están vinculando en este tema las comunidades. No, no le hablo de cooperativas, ¿no? Sino la comunidad misma y cómo se están dando cuenta en realidad, ¿no? De poco a poco, cómo en realidad quedan desplazadas un poco con la actividad y un poco la mala administración o la mala gestión, yo me atrevo a decir, incluso en el tema de distribución, porque no es como en el tema hidrocarburífero, ¿no? Que tenemos una división en la repartición, pero en tema minero es bien complejo. Quizás analizar desde ese aspecto, estimado Doc. Revise la sentencia constitucional 2003, quebrado 2010, si no estoy mal, que establece justo el derecho a veto de la consulta. Y si usted se pone a pensar, en la actualidad la consulta no es que sea muy eficaz o certera en este aspecto. Justo uno de los problemas, no puedo ahondar mucho en el caso en concreto por obvias razones, pero se habían dado concesiones de cuadrículas y la comunidad ni siquiera estaba anoticiada. Les repito, no sé mucho el procedimiento minero, más el tema empresarial, pero me sorprendió esa disyuntiva porque la comunidad en ese rato, ni bien se notició, ya estaba alistando, si no estoy mal, quejas para la JAM, para truncar incluso la concesión y demás. O sea, es interesante cómo funciona, cómo se está usando el tema de la consulta, ¿no? Yo les recomendaría que delimitemos un poco en ese panorama, en ese aspecto, para que usted haga un abordaje de cómo está actualmente regulando o tratándose la consulta. Lo que va a enriquecer más en su área va a ser tema minero, ¿no? Cómo se está aplicando. Al menos como recomendación le podría decir, ¿no? Y hay bastante normativa. En la JAM incluso deben haber varios casos, igual en el constitucional, emergentes de toda esta situación. Y así incluso va a poder determinar ¿estamos cumpliendo? ¿No estamos cumpliendo? Tendremos estándares altos a nivel jurisprudencial en cuanto a la consulta, pero ¿se estarán aplicando? Muy interesante el tema podría resultar, estimado Doc. Oh, ya, doctor. Usted lo que bueno, me está recomendando es que lo haga en base a la consulta previa, ¿no? Y las La concesiones eficacia, mineras. exacto. Y Eficacia de así la usted, consulta previa. Oh, ajá, ya. usted determina ahí qué alcance está dando, qué tan determinante está siendo actualmente la consulta previa frente a todas estas sentencias incluso que hay versus el tratamiento administrativo o más bien del ente regulador que si le da la importancia que le hemos dado a nivel jurisprudencial, a nivel constitucional, o si es un simple requisito o cómo se está eludiendo quizás estas situaciones. Charlan por ahí, ¿no? Que se da una escuela, un hospital, metes a trabajar a un pequeño porcentaje de la comunidad y con eso están tranquilos y te dan la consulta. ¿Se habrá abusado un poco del uso de la consulta? ¿No se habrá abusado? ¿Qué entes supervigilarán este procedimiento de la consulta? Muy interesante podría desembocar su tema, Doc. Ya, muchas gracias, doctor. En todo caso, bueno, mis guías las he presentado bajo la consigna del derecho a la seguridad en los temas de, bueno, en los pueblos originarios campesinos, ¿no? Ujú. Indígenas originarios campesinos. Ahora, doctor, bueno, para la siguiente tarea o esto, ya podría encaminarlo de esta manera, no habría problema, ¿no? Como No tal. hay ningún inconveniente porque están construyendo sus temas recién y justamente yo quería verlo. Les voy a pasar documentalmente todas las observaciones que yo tenga para que ustedes hagan los ajustes en base a las recomendaciones que les planteé. En el presente caso, usted podría, si gusta, ajustarlo porque considero que es simplemente un ajuste lo que tiene que hacer,
por Ya, supuesto estructurado con formato de perfil y mandarlo al correo si es que ya no dan a la presentación en sistema. Está mi correo en la consigna del trabajo ahí. ¿Ya? Eso ya, sería, estimado doctor. Doc. Hay que pensar muy En- bien en la pregunta de investigación y los objetivos, ¿no? ¿Alguien claro, más que doctor. desee participar? ¿Nadie? Entonces, presumo de que a todos les ha ido muy bien haciendo sus trabajos. Bueno, vamos a continuar. Si es que alguien desea comentar su tema o consultar quizás alguna dificultad a nivel metodológico que haya tenido en cuanto a la construcción de su tema de investigación para que vayamos viendo ese tema, ¿no? Como había mencionado en el caso de su compañero anteriormente, tenemos que tratar de delimitar lo mejor posible un tema, ¿no? La consulta puede abarcar a muchas situaciones, más aún cuando tiene una amplitud, ¿no? En la Constitución con cualquier actividad que afecte o se genere dentro del territorio de la comunidad, ¿no? A su vez estamos con la contraposición de que los pueblos indígenas técnicamente tienen la facultad para administrar de la mejor manera sus recursos, ¿no? Pero ahí entramos con actividades, ¿no? Que se generan y que están reguladas al interior del país. Muy interesante el fenómeno. Hay que delimitar lo mejor posible a una actividad concreta y no solo ligada a la consulta, sino también a cualquier otro tema, otra materia u otro derecho. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a continuar eh, con el elemento de justificación en el perfil de investigación o el protocolo de tesis. La justificación, en síntesis, es justamente el por qué estamos haciendo una investigación. O en palabras que utilizaba algún docente en la universidad, recuerdo, era justamente nosotros cómo vendemos nuestra investigación o cómo sustentamos la razón de ser de que se lleve adelante este proyecto de investigación, ¿no? Existen diversos criterios que tenemos que tener en cuenta a momento de realizar la justificación. Se debe tener en cuenta la conveniencia, ¿no? ¿Para qué va a servir y va a contribuir esta investigación que yo estoy realizando? En síntesis, es el efecto práctico, ¿no? El para qué. Para resolver alguna problemática, aunque en general, por obvias razones y limitaciones de tiempo e incluso la labor misma de la investigación, tenemos que tener en cuenta de que nuestras investigaciones en la mayoría de los casos van a coadyuvar a la disminución de algún efecto negativo que nosotros percibamos. Es bien complicado, no más no imposible, ¿no? Que se resuelva algún problema con nuestra investigación. Relevancia social. ¿Qué impacto va a tener en el medio social? ¿De qué forma va a contribuir a la sociedad nuestra investigación? ¿Qué efecto negativo o qué anomia jurídica nosotros vamos a aplacar o a disminuir, ¿no es cierto? El valor, qué aporte o qué plus va a generar mi investigación que va a diferenciar a las otras investigaciones que se han realizado en torno a mi temática. Ejemplo, consulta. En un momento determinado, ejemplo, 2010, que creo que es una de las sentencias más relevantes que se han dado a nivel de consulta, eh, ha significado un punto muy importante para el tema de la consulta, el tema del veto, etcétera, ¿no es cierto? En cuanto a la vinculación y la importancia que tienen que tener las comunidades y su voluntad en cuanto a las afectaciones que se lleven adelante, ¿no? Sin embargo, y efectos de la investigación. ¿Qué más yo podría investigar o qué valor podría tener la investigación, en este caso del doctor Cristian, llevando adelante y más aún cuando la consulta ha sido un tema de investigación, ¿no? Podríamos ver cómo ha ido evolucionando el derecho a la consulta en esa actividad en específica o cómo se está regulando incluso en ese tema específico. Recordemos que el tema de la consulta fue emergente de la carretera, ¿no es cierto? ¿Cómo estará tratándose en el tema de la actividad minera, la actividad hidrocarburífera? ¿Qué fenómenos se estarán dando? Ese plus quizás va a diferenciar de otras investigaciones. ¿Ven cómo estamos construyendo a partir de un tema en concreto la justificación? Habiendo dicho eso, la universidad maneja los siguientes criterios. Justificación y aporte teórico ligado a la teoría que voy a aplicar y cómo ésta va a beneficiar en realidad
en el producto que se llegue a concretar, ¿no? Justificación y aporte práctico. ¿Qué practicidad va a generar mi investigación en la vida práctica? Caso concreto, voy a determinar, o más bien el doctor Cristian va a determinar justamente esa evolución, ese alcance y en última instancia la eficacia, ¿no? De la consulta en la actividad minera. Justificación y aporte científico, aquí no hay gran misterio, simplemente es mencionar que la investigación va a verse justificada en razón a que se va a seguir todo un camino metodológico científico que va a sustentar un poco los resultados que se lleguen a lanzar emergente de la misma. Este es el método científico y en síntesis es un poco lo que trato de generar, ¿no? En estos talleres. Esa rigurosidad en cuanto a la construcción de sus investigaciones y de sus temas un poco sustenta la validación. Si es que no se sigue un camino o un método científico, pues es bien cuestionable los resultados que lleguemos a encontrar o a plantearlos, ¿no? Incluso para que nos los refuten. Vamos con la hipótesis. La hipótesis, como ustedes saben, es en esencia una respuesta preliminar de la investigación. Quisiera, por favor, porque lo vamos a hacer, pero a efectos de que hagamos una antesala a la práctica que vamos a llevar más adelantito, quisiera conocer, por favor, estimados estudiantes, algunas soluciones que podamos haber planteado a las temáticas de ustedes o alguna temática en general, por favor. Eso en un momento lo vamos a hacer, pero ya estar pensando, por favor. Vamos a ver a profundidad lo que es la hipótesis. Previo a generar una hipótesis como tal, tenemos que contar con determinadas condiciones para formularla. Mil disculpas aquí, he cambiado un poco el formatito de la presentación y creo que ha afectado un poco a las mayúsculas y algo, pero igual, ignoremos un poco esa situación. Tenemos que contar con una noción previa del marco teórico. Es muy importante tener una noción para construir una hipótesis. Según la doctrina, al menos en el ámbito de investigación, existen dos posibilidades o dos requisitos para formular una hipótesis. Uno, por supuesto, tener un adecuado marco teórico, una construcción adecuada de un marco teórico o, como ya les voy a mencionar y les mencioné un poco al inicio del taller uno, un balance bibliográfico o una revisión mínima. Les había estado hablando de al menos unas 20 a 40 obras, por lo menos, que antaño, por decirles, se les obligaba a los estudiantes a presentar resúmenes de el área de la investigación que ustedes quieran abordar para a fin acreditar de que el estudiante ha hecho la revisión bibliográfica, ¿no? Podría ser de libros, artículos, textos, otras investigaciones como tal. Eso un poco nos da la suficiencia para formular una hipótesis lo mejor mente adecuado posible. La otra posibilidad que nos planteaba, al menos en la doctrina, les repito, era justamente de que el estudiante o el investigador haya tenido una experiencia bastante en cuanto al área que se está investigando, a fin de que con la vida práctica, el conocimiento, la experiencia que ha generado desarrollándose en esa área, pueda tener al menos los insumos necesarios para formular una hipótesis dada su experiencia anterior. En el presente caso, no soy tan riguroso en estos aspectos, sin embargo, se los comparto, ya que el estudiante considero de que está en la posibilidad de formular hipótesis preliminares en la investigación, más aún con la actividad que vamos a llevar adelante como tarea en este taller número 2, en el que ustedes van a construir su marco teórico con las limitaciones propias del tiempo y la extensión que yo les voy a presentar en la consigna del trabajo para que ustedes puedan formular una hipótesis lo más concreta posible. Habiendo dicho eso, vamos a las funciones de la hipótesis. ¿Qué función cumple la hipótesis? Va a validar formulaciones teóricas. Nosotros vamos a adoptar determinadas líneas teóricas en nuestras investigaciones. Van a tener diferentes connotaciones o diferentes líneas teóricas dependiendo al tema que estemos abarcando. Ejemplo, si alguno de ustedes está haciendo un
estudio de constitucionalidad o control de constitucionalidad, pues tendrá que abarcar líneas teóricas basadas, por decirles, en control de constitucionalidad, eh, progresividad de los derechos humanos, qué sé yo, prevalencia, directa justiciabilidad, líneas teóricas en las que la Constitución justamente se enmarque como el punto principal a partir del control. Teoría del control constitucional o prevalencia de la Constitución, ¿no? Si me están abarcando líneas de pueblos indígenas, digamos, ¿no? Me tendrán que exponer teoría de las grandes minorías o derechos de las grandes minorías, etcétera, ¿no? Con sus autores, por supuesto. Boaventura de Sousa Santos, por decirte, me tendrá que abordar aquellos que tengan que emplear investigaciones en el ámbito de pueblos indígenas. Había otro boliviano, no me acuerdo su apellido. Bueno, igual, encontrar teóricos y líneas teóricas ligadas a su tema es muy importante, porque al final ese sostén teórico va a construir y va a ayudarles a validar la hipótesis que estén construyendo, en sintonía justamente con esa doctrina. Dos, va a enriquecer la comprensión de los procesos sociales. A fin de que nosotros veamos y revisemos la teoría, un poco vamos a entender quizás qué es lo que está yendo mal en este proceso o en este fenómeno que estamos abordando. En síntesis, aquí me gusta emplear mucho la dialéctica porque es lo que hace el investigador, ¿no? Va a analizar o va a encontrar un fenómeno. Aquí tenemos la tesis, aquella cosa que está mal, o más bien el postulado, perdón, mil disculpas, el postulado teórico que nosotros hemos verificado versus la situación social de la realidad que está dándose de una forma errónea o contraria en realidad al postulado del deber ser. Y vamos a construir justamente la hipótesis, que va a ser una solución o una respuesta en realidad a esa problemática, ¿no? Una respuesta tentativa que se va a validar con el proceso futuro que vamos a hacer de recolección de información. Si es que hay alguna consulta dentro de, el avance del tema, por favor, me hacen conocer. Si es que se está escuchando algo mal, igual lo propio, por favor, ¿ya? Se me olvidé de decir al inicio igual. Tercera función, va a orientar la investigación. La hipótesis que nosotros construyamos va a direccionar el tema de la recolección de información y la delimitación incluso de la construcción. Vamos a ver más adelantito las variables que son fundamentales para hacer la operacionalización de variables según las dos modalidades, pero yo les recomiendo siempre trabajar bajo la hipótesis que la estamos viendo ahorita. No obstante, vamos a ver otra modalidad en base a los objetivos. Pero en síntesis, esta hipótesis nos va a orientar el trabajo de investigación. Al igual que con los enfoques de investigación, la hipótesis no queda fuera de esta división. Pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cualitativas cuando vamos a analizar aspectos subjetivos interiores de los fenómenos y cuantitativas cuando vamos a manejar grandes datos, grandes cifras o un estudio de grandes colectividades. Ejemplo de ambas. A ver, cualitativas, un estudio cualitativo por decirles, en cuanto a percepción de la ciudadanía, en cuanto al eh, actual, ¿bajo qué lo podemos hacer? A ver, la demora procesal, cualitativas, ¿no? Estado actual o percepción en cuanto a la mora procesal por la comunidad litigante, en este caso podríamos hacer, ¿no? Preguntar justamente a todos, indistintamente de los plazos que estén regulados, si existe o no existe, si están conformes o no están conformes, qué percepción tienen estos en cuanto a la mora procesal. Cuantitativas, investigaciones ya más destinadas a cifras, datos y más descriptiva exploratorias, por decirles. Ejemplo, había un tema muy bonito de un estudiante que estaba estudiando la presencia de los juzgados, más bien en este caso de la Administración de Justicia en el espacio geográfico boliviano. Podríamos ver quizás en este caso, desde ese punto, digamos, la eficacia o presencia de la Administración de Justicia en Bolivia. Va a ser eminentemente cuantitativa porque vamos a manejar cifras, cuántos juzgados hay versus el territorio. Recordemos que tenemos 1.098.581 kilómetros cuadrados, ¿no? En Bolivia. ¿Qué tanto de porcentaje o cómo abarcará
el tema de los juzgados en el territorio nacional. Como ven, vamos a manejar cifras, en este caso espacio territorial, versus asentamiento de juzgados. Una investigación cuantitativa. Se está entendiendo, ¿no es cierto?, esta diferencia, incluso para construir la hipótesis. Ya. Ahora, vamos a antecitos, o más bien antes de que vayamos a la actividad, vamos a poner dos ejemplos tentativos, en realidad, que aquí se los he puesto. Uno, el que hemos visto anteriormente, ¿no es cierto?, del tema de infracciones a la ley social y un poco este fenómeno que se había dado y que en algún momento yo igual espero investigarlo, así como el otro ejemplito, pero igual es un ejemplo muy concreto, muy bonito, de la pregunta que habíamos formulado en cuanto al tema, ¿no? De esa presunta incompatibilidad en cuanto al menos regulada y normada, pero que no está siendo aplicada, por supuesto, que iba de la pregunta de la siguiente manera. ¿De qué manera el artículo 229 del Código Procesal del Trabajo, referente al recurso de apelación en los procesos de infracciones a la ley social, vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa? Esa es la pregunta de investigación tentativa y de ejemplo que se expone en el presente caso, ¿no? Estamos encontrando un cuestionamiento. La manera en que esta regulación en el ámbito procesal de el recurso, el uso más bien del recurso de apelación, si es que vulnera o no el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, ¿no? La hipótesis va a ser una respuesta tentativa a esta pregunta. En este caso, y muy importante, porque he visto eso en algunos que un poco se apartan, y aquí les pido especial atención. Si yo me estoy cuestionando de qué manera, pues mi respuesta tendrá que explicar la forma en la que se vulnera. ¿Me entienden? Si yo me cuestiono, ejemplo, ¿cuántas causas fueron resueltas en proceso o cuántas causas en realidad terminaron con proceso abreviado en delitos de corrupción? ¿No? ¿Cuántas causas? Pues mi hipótesis tendrá que ser en las gestión, perdón, en la pregunta en las gestiones 2023-2024. En las gestiones 2023 y 2024 existieron un cierre de causas en materia penal por delitos de índole de corrupción de 374 en las gestiones 2023-2024. ¿Me entienden? Ligado a mi pregunta, por favor, tienen que ver el inicio un poco de la pregunta y también el fondo. No se vale que me den respuestas a preguntas o a interrogantes iniciales que no se hayan formulado. De ahí que tienen que ver muy bien su pregunta para formular una respuesta que se adecue o que esté ligada a la respuesta de la cuestionante que yo me estoy encontrando aquí. ¿Ya? En el presente caso estoy viendo la forma, pues estoy respondiendo la forma, ¿no? El condicionamiento de la elevación del expediente y por ende la resolución del recurso de apelación a la cancelación previa de la multa impuesta en la sentencia de primera instancia, regulado en el artículo 229 del Código Procesal del Trabajo, igual está mal, y esto es un error garrafal, ya, del Código Procesal del Trabajo, vulnera el derecho a la defensa y el debido proceso. ¿Por qué? Estoy explicando aquí la manera. ¿Por qué? Porque me está condicionando a que previo a la resolución de mi recurso, yo cancele la multa impuesta en la sentencia en primera instancia. Y por supuesto, habiendo revisado, y ven cómo se liga el ejercicio de la revisión anterior que había mencionado aquí, tener un conocimiento del marco teórico. Yo he revisado justamente normativa, he leído las jurisprudencias del Tribunal Constitucional y en ninguna parte, y más aún con el antecedente que hubo, si no estoy mal, con no me acuerdo si era el recurso, creo que era el recurso de no me acuerdo si era revocatoria o de alzada, pero emergente de una declaratoria de inconstitucionalidad a nivel administrativo, justamente se había sentado inicialmente de que no es admisible que tú condiciones un pago para que se conceda o se te tutele en este caso, o se te ejerza en realidad el derecho de impugnación que tú tienes. O sea, es inadmisible. Y esto, por supuesto, fue traído de la Corte Interamericana, donde nunca se estableció, o más bien donde se estableció más bien, de que no puede condicionarse
limitantes al derecho de impugnación, porque es un derecho que nosotros tenemos a recurrir las decisiones de las autoridades o sea judiciales o administrativas, ¿no es cierto? De una revisión previa, yo he encontrado una posible respuesta adecuada a mi cuestionante, basada en una revisión teórica que al menos ha orientado y ha posibilitado un mejor entendimiento. Aquí tenemos otro ejemplito que es bien complejo en realidad, y hoy incluso me he estado cuestionando si esta hipótesis es correcta, porque no he hecho aún la revisión suficiente. No obstante, como ejemplo está muy interesante. ¿Qué jerarquía normativa cuentan las normas comunitarias en el derecho internacional? Lo que ya les había mencionado anteriormente, creo como ejemplito, que igual espero que se lleve adelante la investigación. Pues, yo estoy planeando desde otro enfoque, por supuesto, pero igual esto como ejemplo se los he puesto. Y si alguien quiere abordar este tema, pues adelante, ¿no? Pienso que es uno de los temas más novedosos que hay. He visto que hay muy poca jurisprudencia, o más bien muy pocas investigaciones, pero igual, tenemos aquí un problema de investigación. ¿Qué jerarquía normativa cuentan las normas comunitarias en el derecho internacional? Tengo aquí un parámetro. Frente a la jerarquía normativa establecida en Bolivia en su Constitución Política del Estado. Y aquí, eh, esta hipótesis tentativa y preliminar, justamente porque yo tampoco soy un experto en el tema internacional, pero sí un poco en el tema constitucional, a merced de la maestría que cursé y que ustedes están ya literalmente culminando, es las normas comunitarias. En el plano del derecho internacional general, constituyen normas por encima de las legislaciones de los Estados miembros. No obstante, desde la óptica del derecho constitucional, Bolivia las integra como parte del bloque de constitucionalidad, estando en el mismo rango que la Constitución Política del Estado. O sea, no, es un fenómeno muy interesante que pasa con el tema de las normas comunitarias. En el plano internacional, no le vas a poder jugar, son normas que son supranacionales, si vale el término, y por la misma regulación de la CAN, están por encima de las legislaciones, pero eso a partir de tu derecho internacional. En Bolivia es un fenómeno diferente, porque te dice que las normas comunitarias forman parte del bloque y en un entendimiento que se ha dado a nivel jurisprudencial te dice que el bloque tiene el mismo rango constitucional. ¿Y qué nos dice el artículo, si no estoy mal, 410? La jerarquía normativa. Y te dice, tratados y convenios internacionales están por debajo de la Constitución. Vale decir que están por encima a nivel constitucional y están por encima en el plano internacional. O sea, es un fenómeno muy interesante que se da con el tema de las normas comunitarias. Y como les digo, las hipótesis pueden ser un poquito complejas dependiendo del problema, pero hay que tratar de darles un poco el sentido, ¿no? Habiendo hecho este ejemplo, aquí vamos a darnos, considero que unos 15 minutos va a ser necesario para que me vayan construyendo hipótesis buenas. 10 o 15, yo se los dejo esto a criterio. Usualmente doy 10, pero me doy cuenta que no es... eh, construir una hipótesis es algo bastante complejo, en especial si es que se está haciendo sobre la marcha, ¿no? Como en este caso. Aquí yo les consulto y a modo de ver que no se están durmiendo o que están viendo su novela el sábado. 10 o 15, estimados estudiantes. Doctor, bueno, en mi consideración yo pediría unos 15, ¿no? Porque, bueno, en lo personal estoy reformulando ya bueno, corrigiendo ya unos detallitos en mi tema, ¿no? A lo personal yo Ya, preferiría unos 15, no sé cómo pedirían los ya, demás compañeros. Sí, 15 minutos, perfecto. dice. Perfecto, ya, ya, perfecto, Ana. Ana y Cristian, si no estoy mal. Nos daremos 15 minutos entonces para construir. Se los voy a dejar esta plantillita así en línea para que les sirva de ejemplo. ¿Ya? Retomamos entonces en 15 minutos, estimados. 9:55 sería, doctor, ¿no?
Bueno, estimados maestrantes, ¿cómo les ha ido en la construcción? Estamos volviendo. ¿Cómo les ha ido? Ana, Boris, Carlos, Carola, Cristian, Damaris, Elsa, Elba, Fabiola, Hilarión, Ivette, José, Juan, Julio. ¿Cómo les ha ido? Doctor ¿Cómo está? No veo quién está hablando. Cristian. Cristian, sí, sí, sí. Yo ya hice, bueno, una hipótesis. Podría ¿Ya? ser el tema de, tema de la implementación de la consulta previa. No ha sido, bueno, una hipótesis, bueno, de manera amplia, ¿no? General. Es la consulta previa no ha sido efectivamente garantizada. ¿Cómo es? La consulta previa no ha sido garantizada, no garantiza los derechos de las comunidades indígenas debido a a las deficiencias de su aplicación y falta de cumplimiento con los estándares internacionales. Y bueno, más que todo quiero enfatizar el tema del marco legal en Bolivia, que bueno, se reconoce el tema del el derecho a la consulta previa, carece de mecanismos claros para su implementación, lo que resulta en una protección insuficiente a los derechos de las comunidades indígenas. Está bien como hipótesis preliminar, pero creo que querías abordar el ámbito minero o lo vas a orientar de un aspecto general. Sí, 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 Eso sí, sí. también complica un poco la cosa, ¿no? Sí, lo quiero, bueno, esto, como le digo, esto es de manera genérica, por así decirlo. Preliminar, claro. Claro, claro. Habría que Luego ya voy a incorporar ir esa precisión de la materia, ¿no? Porque, pucha, la consulta abarca múltiples actividades, ¿no? Pero está interesante, está muy bien. Habría que hacer ese ajuste y revisarlo como está en el gráfico. Yo te recomiendo eso. Atrás tu pregunta de investigación. No tengo a la mano tu trabajo, pero tiene que estar en sintonía, ¿no? Elementos de pregunta en la hipótesis que estés construyendo. oye, en base a las preguntas. Pueden, exacto, pueden usar también el chat, por favor, aquellos que quizás tengan inconvenientes con usar el micrófono para que vayamos revisando sus construcciones de sus hipótesis preliminares. Estas son hipótesis preliminares, así que sin miedo para que veamos al menos sus avances. Vamos, ¿quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere participar? Netzi, Nelson, ¿cómo les ha ido construyendo su hipótesis preliminar? Doctora Tesoro Castro, Maite, Maico, Julio, Juan, José, ¿cómo les ha ido? Vamos, alguno voy a pensar que no ha hecho la actividad. A ver, aquí tenemos de Elsa. Elsa dice, los mecanismos normativos en los procesos de guarda y tenencia en Bolivia durante situaciones de divorcio o separación garantizan la aplicación del principio constitucional del interés superior del menor. A ver, los mecanismos normativos. Doctora Elsa, le pediría, por favor, ¿está bien la hipótesis como tal? Pienso que tiene bastantes elementos para que encontremos las variables futuras.
Le agradecería si es que nos puede subir igual al chat su preguntita de investigación para que veamos la concordancia. Súbame así, pregunta y su hipótesis, por favor. Pero a ver, la doctora Castro nos dice que aún está construyendo. Perfecto, doctora. Los mecanismos normativos en los procesos de guarda y tenencia en Bolivia durante situaciones de divorcio y separación garantizan la aplicación del principio del interés superior del menor, ¿ya? Su cuestionante presupongo que aquí habrá sido, haciendo una inferencia, eh, se garantiza la aplicación del principio constitucional del interés superior del menor en los mecanismos normativos existentes en procesos de guarda y tenencia en Bolivia durante situaciones de divorcio o separación. Esa tendría que ser la pregunta, ¿no? Para que esté, o bueno, puede haber otras formas de pregunta, pero la que quizás se vincularía a la hipótesis que nos está presentando la doctora Elsa. Está bien, doctora. Vamos a ver más adelantito el cuadrito de construcción de operacionalización de variables donde va a brillar esta hipótesis que ha construido. Y la vamos a usar para hacer la construcción. Y eso incluso para que tome nota y ya se esté haciendo su cuadrito incluso, ¿no? Vamos con otro u otra participante que desee presentar. Doctora Ivette, ¿cómo le ha ido en la construcción de su hipótesis? Doctora Ana Isabel, doctor Boris. Bueno, van a estar pasándolo por favor al chat para que no paremos. Creo que 15 minutos no han sido suficientes, pero igual, no podemos parar la clase, si no vamos a demorar más. Vayan pasándolo en el chat y paulatinamente vamos a estar viendo los avances de cada uno, por favor. Y está demostrado que quien participa en la clase, eh, pues retiene mejor la información. Así que este es un ejercicio que les coadyuva a ustedes. Vamos continuando con las exposiciones. Doctora Ivette, me cuesta. No hay ningún inconveniente, doctora. Ponga el avance que usted considera que puede ser su hipótesis al lado de su pregunta y aquí con todo gusto le vamos a ayudar a construir eh, o vamos a ayudarle a ajustar esa hipótesis en caso de que esté mal. La que ha presentado la doctora Elsa, por decirle, está bien, al menos preliminarmente bien. Lo propio, igual presente nomás tal y como está, porque nadie ha nacido sabiendo. En especial en investigación cuesta cuando no hemos tenido la experiencia de realizar una investigación y justamente ese es mi trabajo. Ya, habiendo señalado el segundo ejemplo igual tentativo de cómo se construye una hipótesis preliminar en este caso, ¿no? Vamos a continuar. La doctora Elsa presenta su pregunta. ¿Cómo se aplica el principio del interés superior del menor en las decisiones de guarda? Ah, miren, miren, miren. Ya. Su pregunta, estimada doctora Elsa, es ¿cómo se aplica el interés superior del menor en las decisiones de guarda y tenencia? Estamos preguntándonos cómo se aplican. Y su respuesta es que los mecanismos normativos garantizan la aplicación del principio del interés superior del menor, ¿no? Una respuesta totalmente diferente en sentido de aplicación a la cuestionante, ¿no? Tendríamos que encontrar una respuesta tentativa en este caso o ajustar la preguntita como le había señalado anteriormente y está grabado, vea la grabación. Porque aquí su hipótesis, o más bien su pregunta, dice, ¿cómo se aplica el principio del interés superior del menor en las decisiones de guarda y tenencia durante los procesos de divorcio o separación en Bolivia? ¿Y cuáles son las brechas y desafíos en su implementación? Vale decir dos respuestas. Uno, ¿cómo aplica la autoridad? En este caso, presupongo el juez no es el que aplica, o que ve en última instancia que se aplique porque ejerce el control jurisdiccional, pero ¿cómo aplicamos el interés superior del menor? Una colega, la doctora Barroso, por decir que es apasionada de ese tema, me comentaba de que incluso el interés superior del menor
es visto desde el ámbito procesal, desde el ámbito de vista como derecho, y si no estoy mal, como principio, algo así como el debido proceso. Tendríamos que ver bajo esa línea o ese criterio, al menos que recuerdo de unas charlas, desde el punto de vista normativo, tenemos el artículo 59 o 60, si no estoy mal, ¿no es cierto?, de la Constitución, pero ¿cómo irradia eso? Aquí su pregunta es cómo se aplica el principio del interés superior del menor. Procesalmente, a priori, yo mencionaría que el interés superior del menor es aplicado o supervigilado por la autoridad jurisdiccional, en este caso el juez, ¿no? De familia o de la niñez y adolescencia. No sé qué materia en específico se esté enfocando, ¿no? ¿Qué se llama? Es quien aplica a través de sus resoluciones o decisiones en los procesos de divorcio o separación en Bolivia, velando que las decisiones enmarcadas en estos procesos sean favorables o guarden un bienestar último hacia los menores. A la par, qué sé yo, existen equipos multidisciplinarios que permiten ver el bienestar del menor. Si no estoy mal, también hay el grupo multidisciplinario, ¿no? En los tribunales departamentales. Podría verlo desde la óptica de estos grupos o estos equipos que un poco coadyuvan a mejorar y en última instancia a aplicar, ¿no ve? ¿Se entiende, estimada doctora Elsa? En su caso, habría que ajustar la pregunta, o ya sea como la recomendación que le di anteriormente, o ajustar la hipótesis como le estoy señalando hace ratito, ¿no? Porque la cuestionante suya es cómo se aplica el principio. Y la hipótesis que me ha presentado anteriormente dice que los mecanismos normativos en los procesos de guarda y tenencia garantizan. Esta hipótesis está orientada a una cuestionante si se garantizan o no se garantizan. ¿Me entiende? Y en cambio, su preguntita va orientada a cómo se aplica el interés superior del niño. ¿Ya? Hay que ver esa sintonía, ya sea trabajar en base a la pregunta o formularme otra pregunta a partir de la hipótesis que ya la tiene, que está bien en realidad, ¿no? Eso. Vamos continuando. Está participando la doctora Castro. ¿En qué procesos y contextos se observa la vulneración de la presunción de inocencia en Bolivia? Eh, y tenemos varias preguntas. Está bien como alternativas, pero en la investigación lo que les pido es trabajar siempre solo con una, ¿ya? Pero vamos a ver. ¿Cómo influyen los procesos legales, cómo influyen los procedimientos legales y las decisiones judiciales en la protección de este derecho? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación y la opinión pública en la percepción de la presunción de inocencia? Ya, son tres preguntas muy ligadas. Hay que unificar la pregunta. Vamos a ver, pero su hipótesis para ver si es que la vulnerabilidad, a ver, la vulnerabilidad del derecho de presunción de inocencia se debe a una combinación de deficiencias en la aplicación del debido proceso por parte de las autoridades judiciales, una alta influencia de los medios de comunicación que prejuzgan a los acusados y la falta de mecanismos adecuados para garantizar la protección de este derecho en el contexto legal y social del país. La hipótesis para mí está excelente, salvo algunos pequeñitos detalles. La vulnerabilidad del derecho de la presunción de inocencia se debe a una combinación. Ya, su cuestionante sería... mm, perdón que repita la forma de mi anterior ejemplo, pero creo que aquí encaja perfectamente, ¿no? ¿De qué forma opera la vulnerabilidad del derecho a la presunción de inocencia en Bolivia eh, por los medios de comunicación y los presuntos acusados de delitos en las gestiones tantos, usted lo puede poner para delimitar tiempos, ¿no? Pienso que esa sería una pregunta la pregunta de investigación a la que apunta la hipótesis, y eso para que lo unifique, doctora. ¿Ya? Está la grabación, por suerte, para que vea el momento para que lo vaya ajustando, doctora Castro. En cuanto a que está abarcando harto, quizás habría que
se presupone, aunque en investigación nunca se debe presuponer nada, ¿no? Siempre hay que tratar de ser exactos. Aquí habría que incorporar, ¿qué se llaman? Los sujetos, pero desde el ámbito de vista penal. Se presupone cuando hablamos de acusados que es penal, pero igual. Acusados en procesos en materia penal, incluso en delitos podríamos delimitar, ¿no? Si no estoy mal, hay harto que ponen de robos, delitos de violaciones, generalmente son bien enfocados eh, en la prensa, secuestros últimamente, ¿no? Dependiendo usted del tipo penal, podría incluso hacer una delimitación aún mayor. No obstante, esa recomendación en cuanto a su pregunta de investigación, para que me la unifique, por favor, doctor. Una sola pregunta, manejen todo siempre, por favor. Doctora Carola nos dice, tema es garantizar el derecho constitucional de niñas, niños y adolescentes a una familia a través de la adopción homoparental. Su problema, garantiza el Estado Plurinacional de Bolivia el derecho constitucional de niñas, niños y adolescentes a tener una familia al no permitir la adopción homoparental. Pregunta excelentemente formulada, bien al punto. Hipótesis, el Estado Plurinacional de Bolivia no garantiza. ¿Ve? Está muy bien. Pregunta, ¿garantiza o no garantiza? ¿No? A ver, vamos a ver si es que ha complementado algún más unidades de análisis, porque pregunta de sí o no no es admisible salvo que me incorporen elementos. A ver si ha incorporado elementos la doctora. El Estado Plurinacional de Bolivia no garantiza plenamente el derecho constitucional de niñas, niños y adolescentes a tener una familia al no permitir una adopción por parejas del mismo sexo. Esto podría considerarse una violación a los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución Política del Estado. Excelente, me ha aumentado criterios de discriminación que impiden la concreción de este derecho. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, doctora Carola. Así, por favor, vayan pasando sus ejemplos. Vamos a hacer los ajustes que veamos y que nos den el tiempito. Vamos avanzando porque vamos a demorar un buen tiempito en el ejemplo de operacionalización de variables y vamos a tratar de tomar los ejemplos de los que hayan participado en el chat ahí. Y, y doctor Cristian, si es que lo puede transcribir al chat igual para que veamos igual su cuadrito y no lo omita. Usted creo que fue el primero en participar. Planteamiento metodológico. ¿Por qué estoy dando el tema metodológico? Porque vamos a incursionar en el cuadro de operacionalización de variables, donde necesariamente van a conducir este camino que nos vamos a plantear, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de este denominado planteamiento a efectos de construcción? La operacionalización de variables, asignación de indicadores y técnicas de investigación y los pasos metodológicos para el abordaje del problema de investigación. Vamos uno por uno. El cuadrito de operacionalización de variables lo vamos a ver más adelantito, pero es un cuadro que sistematiza las variables que vamos a identificar de nuestra hipótesis. Ya hemos visto cómo construir una hipótesis, ¿no? Vamos a identificar la variable independiente y dependiente, pero a partir de estas variables vamos a desmenuzarlas y cada elemento que nosotros desmenucemos vamos a tratar de encontrar información de esos elementos y los vamos a hacer a partir de indicadores, a través de los indicadores. Pero estos indicadores, a su vez, nosotros les vamos a asignar técnicas para recabar la información de estos elementos que hayamos encontrado. Vamos a verlo más adelante, se va a entender. Pasos metodológicos, igual para el abordaje del problema. Por supuesto, estamos hablando de técnicas y las técnicas conforman justamente parte del andamiaje de nuestro diseño metodológico, de nuestro perfil de investigación. Conforme vayamos avanzando, créanme que se va a entender esto que parece chino. Operacionalización de variables. El- la operacionalización de variables es un proceso a partir del cual nosotros vamos a desmenuzar, vamos a disgregar las variables, sea dependiente o independiente. Existe otro tipo más que es la interviniente, que no la vamos a profundizar mucho, ¿no? Es un elemento que entrelaza. Y estas en los indicadores. A partir de la selección de estas dos variables, van a ver cómo vamos a ir desmenuzando y vamos a ir construyendo el cuadrito, ¿ya? Como hemos mencionado, estas variables van a emerger de la hipótesis.
Los indicadores también pueden ser cualitativos y cuantitativos. Por supuesto que sí. Hemos dicho que las hipótesis pueden tener igual esa misma cualidad dependiendo de lo que nosotros estemos investigando. Contribuye y orienta a la recolección de datos de forma precisa y medible en lo posible. Vamos a ver cómo vamos a ir construyendo. Ahora vamos a las variables. Existen dos tipos de variables en regla general. La tercera es la interviniente, que no es tan relevante, al menos en cuanto a la construcción del cuadro. No obstante, aquí se les va a dar los tres tipos. Está la variable independiente, la variable dependiente y la interviniente. La variable dependiente es esa parte de nuestra hipótesis, esas líneas o esos elementos en realidad que van a asignar un valor a la otra parte de la variable. En síntesis, véanlo como la causa. Y el efecto, en caso contrario, va a ser justamente la variable dependiente, que va a asignar su valor de acuerdo a la variable independiente. Causa y efecto. La interviniente va a ser aquella que va a explicar un poco este escenario, ¿no? De causa y efecto. Tenemos aquí un pequeño ejemplo, ¿no? El ejemplo que hemos estado arrastrando de la anterior clase para que ustedes vean cómo se selecciona o cómo se identifican justamente estos dos elementos de variable independiente y dependiente, ¿no? Tenemos el artículo 228 del Código Procesal del Trabajo que nos refiere referente al derecho de apelación dentro de los procesos de infracciones a la ley social, al no condicionar el mismo al pago de la sanción impuesta en primera instancia, ¿qué me va a hacer? Va a vulnerar el derecho a la defensa y al debido proceso. Entonces, ¿qué tenemos? Que esta regulación que condiciona el pago de la sanción impuesta en primera instancia, ¿qué me va a generar, señores? Una vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso, ¿no? Tenemos entonces aquí la causa y tenemos el efecto. Eso quiero, por favor, que ustedes me encuentren o estar en realidad ustedes revisando y viendo para que identifiquen cuál es la causa y cuál es el efecto en sus investigaciones. A partir de eso van a construir su cuadro de operacionalización, pero no les voy a pedir que lo construyan aquí en la clase, por supuesto que no, porque es un proceso que les va a demorar por lo menos una horita, más o menos, por decirles, ¿no? Pero aquí tenemos ya identificadas las variables a partir del ejemplo de esta hipótesis que espero la recuerden a fines didácticos, ¿no? Variable independiente. El artículo 228 referente al derecho de apelación dentro de los procesos de infracciones a la ley social, que condiciona el mismo al pago de la sanción impuesta en primera instancia, causa. ¿Y qué me va a causar esa condicionante y esta regulación en el 228 del Código Procesal del Trabajo? La vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso. Efecto. Se está entendiendo, ¿no? Y aquí tenemos justamente la construcción con paso a paso, ¿no? Variable independiente, tenemos el artículo 228 referente al derecho de apelación dentro de los procesos de infracciones a la ley social, causa y el efecto, vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, ¿no ve? Vamos al siguiente paso que, según el cuadro de construcción de operacionalización, refiere la conceptualización, que no es más que asignar un concepto a los elementos centrales de estas variables. Tenemos derecho de apelación, proceso de infracciones a la ley social, etcétera. Se trata de encontrar los elementos principales, ¿no? Y hacer una conceptualización. Aquí yo les recomiendo siempre tratar de encontrar una conceptualización lo más centrada a la investigación que nosotros vayamos abordando, ¿no? Si es que es algún elemento procesal o jurídico, como en este caso recursos de apelación, podemos ver algún diccionario, el OMEVA, el Cabanelas, o lo que yo siempre les recomiendo a los estudiantes, ir y recabar conceptualizaciones que nos da la jurisprudencia. En la jurisprudencia siempre yo, al menos en mi experiencia, me he topado con conceptos bien certeros, concretos y para nada ampulosos, ¿ya?
En ese sentido, corresponde hacer mención al elemento de dimensiones e indicadores. Dimensiones es un primer paso de delimitación e indicadores es el segundo más preciso, ¿ya? Véanlo de esa manera. En las hojas guías, si no estoy mal, dimensiones está como índices, indicadores está como indicadores, pues simple nomenclatura, ¿no? Primer proceso de disgregación y segundo proceso de disgregación ya más preciso para encontrar elementos, ¿ya? Véanlo de esa forma. Qué bonito. Aquí tenemos entonces recurso de apelación, derecho de impugnación de resoluciones y percepción del recurso de apelación. Todo en base a qué, señores. ¿Qué es lo fundamental que estoy abordando aquí? Derecho de apelación, ¿no? Pero quiero ahondar y desmenuzar ese recurso o ese derecho de apelación o recurso de apelación, o incluso pueden ustedes nominarlo como derecho de impugnación. Hay derecho a recurrir, etcétera. Diferentes acepciones de un mismo elemento, ¿no? De impugnación. Pero vamos, recurso de apelación. Como recurso de apelación como tal, pero desde el ámbito nacional, incluso aquí yo puedo poner recurso de apelación en el... no, no he hecho la delimitación aquí porque si se fijan, estoy abordando el recurso de apelación desde el punto de vista del Código Procesal del Trabajo, alcance del recurso de apelación en la jurisprudencia constitucional y restricciones, si es que las hay, del recurso de apelación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ven cómo estoy disgregando o cómo estoy encontrando elementos o categorías del recurso de apelación a partir de los indicadores? ¿Cómo está regulado el recurso de apelación en el Código Procesal del Trabajo? ¿Cómo está en la jurisprudencia constitucional? ¿Cómo están en las restricciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Tenemos igual derecho a la impugnación de resoluciones ya desde un punto de vista más sustantivo, si vale el término, ¿no? A partir de doctrina, lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí está mal, mil disculpas, así es. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también, si no, sería comisión. Ya. Y tenemos un último elemento de percepción en cuanto al recurso de apelación en procesos de infracciones a la ley social, ¿no? Y aquí voy a analizar percepción desde la jefatura del trabajo, porque hemos dicho, ¿no es cierto?, que en estos procesos los involucrados son uno, los demandados, que pueden ser empresas o empleadores, y quien promueve es la jefatura. ¿Qué pensará la jefatura como ente denunciante en cuanto a esta limitante o esta condicionante? Percepción de los empleadores, por supuesto que sí. ¿Qué percepción tiene que, al menos nominalmente, según la regulación del código, se le pida ese pago justamente al... ¿Quién está con su, con su micrófono? A ver, ya lo hemos silenciado. Ya, percepción de la jefatura, percepción de los empleadores, percepción de las autoridades. Como ven, hemos estado construyendo o disgregando, como les digo, la variable que nosotros estamos analizando. Lo propio tendríamos que hacer con la variable dependiente, en este caso, vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, que aquí lo he usado, este cuadrito lo he hecho para hacer un ejemplito de otra sesión, pero aquí es donde yo voy a entrar con sus, ¿qué se llama? Con sus ejemplos. A ver, vamos con el primero que era de su compañera Elsa. Aquí está. Ahora sí. Ya. Tenemos los mecanismos normativos en los procesos de guarda y tenencia en Bolivia durante situaciones de divorcio y separación
garantizan la aplicación, garantizan la aplicación del principio del interés superior del menor. Vamos a ir parte por parte, si no, no nos va a dar el tiempo, para que así trabaje con todas las hipótesis que han presentado, al menos con la mayoría. Tenemos los mecanismos normativos en los procesos de guarda y tenencia en Bolivia durante las situaciones de divorcio o separación. ¿Qué generan? Pues generan que se garantice la aplicación del principio constitucional del interés superior del menor. Vale decir, causa y efecto, ¿no? Esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. Vamos a ponerlo abajito nomás, no la vamos a usar por el momento, pero, a ver, por favor aquí, participación de todos para que todos igual vean cómo se construye y así les sea más sencillo su desarrollo, por favor. ¿Qué elementos medulares tenemos en esta variable independiente? Eh, Aquí lo pondremos independiente para evitar confusiones. Ya. Tenemos mecanismos normativos. Quizás aquí habría que precisar porque mecanismos normativos hace alusión a mucho. Mecanismos normativos en los procesos de guarda y tenencia. Ya está delimitado, está bien. No, observación anterior a ignorar. Mecanismos normativos puede ser una posibilidad. Procesos de guarda y tenencia. Y aquí tenemos otro criterio de divorcio y o separación. ¿Correcto? Cada uno de estos habrá que conceptualizarlos. A ver, vamos a buscar esto. Ya. Mecanismos normativos. Ya. ¿Qué concepto encontramos? Bueno, al menos de un control a priori nos dice que son conjunto de normas o regulaciones establecidos por el Estado, ¿no? Aquí habrá que poner un concepto, conjunto de mecanismos normativos y regulaciones establecidas por el Estado. Y habrá que poner la fuente, ¿no? Aquí. Estoy poniéndola de una forma muy rápida, por favor, pero tienen que citarlo adecuadamente. Así se llamaba la página. Ustedes pueden sacarlo de tribunal y demás. No he encontrado en la jurisprudencia, la vi de hace, de una forma muy rápida, pero no he encontrado. También por razones de tiempo, obviamente, ¿no? Ya. Dimensiones. ¿Qué dimensiones yo puedo encontrar aquí? Como tenemos tres columnas, tratemos de trabajar con las tres columnas, ¿ya? Dimensiones, mecanismos normativos en procesos de guarda. Vamos a tratar de fusionar mecanismos normativos en procesos de guarda. Listo. Y tenencia. Listo. ¿Qué más tenemos? Durante situaciones. Entonces, mecanismos normativos en divorcios y separaciones. Y separación. Y uno tercero. Interés superior del menor. No, aún no estamos trabajando con la variable dependiente, así que esto omitámoslo. ¿Qué más estamos separando? ¿Qué más estamos omitiendo aquí o qué más podríamos incorporar? Tenemos procesos de guarda, tenencia, procesos de divorcio o separación. Podríamos quizás
Mm, 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 mm. Mecanismos normativos. ¿Por qué no? Vayamos por la percepción. ¿Qué es lo que opinan en realidad? Listo, de una forma general. Hemos cubierto, si se ponen a pensar, casi todos los aspectos que contiene la variable independiente. ¿Qué podemos nosotros aquí generar o verificar de mecanismos normativos en procesos de guarda y tenencia? Regulación en el Código de las Familias en torno a procesos de guarda y tenencia, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro elemento podríamos nosotros investigar aquí? Recordar que estamos verificando justamente si es que estos mecanismos normativos garantizan la aplicación o no del interés superior del menor. Pero en este punto no estamos ahondando mucho en el principio de interés superior del menor. Recordar, solo estamos viendo la regulación específica en el plano de la materia de familia. ¿Qué más podríamos verificar? Participación, aquí yo espero. Vamos, ¿alguna idea o algo? ¿Qué se da en los procesos de guarda y tenencia? A ver, estimados maestrantes que han litigado o han abordado quizás algún casito en familia que hayan visto y que quieran comentar. ¿Qué es lo que se da? Creo que habían incluso autoridades, si no estoy mal, o tal vez no, no me acuerdo bien. ¿Qué es lo que se da en los procesos de guardia y tenencia? ¿Qué hace el juez? ¿Será que le concede a uno si es que pide la guarda o la tenencia así por así? Pide informes psicológicos, doctor, A ver, informes sociales. no estoy, Informe, se le escucha bajito, informe. doctor, a ver. Hola, ¿me escucha? Ahora sí. Le comentaba, lo primero que hace el juez es pedir los informes psicológicos y sociales correspondientes, pues, ¿no? Para ver la situación del entorno y Eso del está menor. interesante. Mecanismos, entonces sería aquí que evidencien, ¿qué estaba diciendo, doctora? El tema de los informes psicológicos y sociales para ver el entorno en el que se encuentra el menor y ver la situación social y psicológica de ambos padres, como el menor también. Y listo, ven cómo hemos estado construyendo. Ya tenemos dos indicadores. Uno, regulación en el Código de las Familias en torno a procesos de guarda y tenencia. ¿Qué me dice el código en cuanto a estos procesos si ustedes quieren verlo en bruto, ¿no? Me dice, este es un proceso eh, extraordinario o es un proceso ordinario, tiene estas instancias, habrá la impugnación, no habrá la impugnación, etcétera. Pero más en el fondo, dentro de todo este proceso que no está tan regulado, ¿qué mecanismos que evidencien, aquí perfectamente nos estaba dando la información su compañera, informe psicosocial, que evidencien la situación del menor involucrado en dichos procesos? ¿Para qué se evidencia la situación? Para que el juez obtenga un criterio y en última instancia me aplique el interés superior que está ligado justamente a partir de esta evidencia de el bienestar, si es que en realidad el menor a desarrollarse adecuadamente o va a estar en perfectas condiciones, ya sea con la persona que está demandando la guarda o tenencia. ¿Han visto cómo hemos estado construyendo? Así ustedes tienen que generar las dimensiones y los índices. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, ¿quién más ha estado participando? Eh, Eh, Perdón, sí, doctor, mi consulta va a lo siguiente. Analizando este punto,
sobre lo que dice acá, lo ha borrado, ¿no? Sobre todos los mecanismos, Sí, sí, sí. si funcionan o no, no sé, en el proceso de familia, que establezca en los divorcios la tenencia de los menores, pero al hablar de mecanismos no estamos hablando de un sinfín de procedimientos, o regulaciones que hace el juez, que hace el apoyo disciplinario técnico que colabora con el juez de familia. No tenemos que ser específicos y puntuales sobre lo que estás investigando, o Claro podemos que ver de sí. esa manera varios puntos. Claro que sí, habría que hacer la precisión, justamente. Por eso aquí pusimos mecanismos dentro de esos dos procesos en específico, porque ¿qué mecanismos entran en esos procesos de guarda? Defensoría, incluso tendría que incorporarse aquí, ¿no es cierto? En otro de los puntitos aquí. Para este primer ejercicio, lo que yo necesito o requiero es de que seamos lo más exactos posibles con las variables que identifiquemos. Como lo estamos haciendo con los ejemplitos iniciales, se entiende un poco las dificultades de la precisión, pero cada uno de ustedes va a tratar de hacerlo lo más delimitado posible, ¿no? Podría entrar, y justamente ahí por eso el ejemplito de su compañera, el equipo multidisciplinario que hay en los tribunales. Podríamos decir incluso todo un mundo de el trabajo social y de la labor del psicólogo, pero en última instancia son informes, simplemente a partir de los cuales la autoridad hace una revisión, ¿no? Pero está excelente la precisión, estimado doctor. ¿Quién participó? Hola. Bueno, vamos continuando. ¿De quién quiere que hagamos su ejemplito de construcción de cuadro? Doctor, seguimos con el mío, a ver. No sé, ¿Quién creo que está no. hablando? Disculpe, no veo quién Maite, está. Maite Maite, Suárez. doctora Maite, voy a buscar en el chat, puso, creo, ¿no? Aquí está. Sí, sí. Su problema de investigación es cómo realizar un cumplimiento eficaz del cumplimiento de las resoluciones constitucionales en virtud al principio de celeridad que se caracterizan en las acciones de defensa. Cómo realizar un cumplimiento eficaz del cumplimiento de las resoluciones. Ahí estamos repitiendo mucho cumplimiento, pero igual, a ver, en sí es virtud del principio de celeridad que caracterizan las acciones de defensa. Ya el problema en esencia, y valga la redundancia inicial, es cómo hacer cumplir las sentencias, ¿no? Las acciones de defensa. Primera sugerencia, ya que las acciones de defensa son amplias y cada acción en realidad supone un mundo, habría que delimitar un poco el tipo de acción, ¿no? Más o menos a qué acción estaba apuntando o qué acciones, doctora Maite, ha estado usted principalmente revisando. Acciones de amparo, doctor, más que Ya, todo. entonces aquí habría que poner en las acciones de amparo constitucional. La hipótesis que ha planteado usted es establecer el debido procedimiento en cuanto al cumplimiento, sobre el cumplimiento establecido, el carácter obligatorio de sentencias, mil disculpas, mis enanas están sin bulla. Ahora sí, mil disculpas. Establecer el debido procedimiento en cuanto al cumplimiento, estableciendo, quizás aquí sería el carácter obligatorio de las sentencias constitucionales y su ejecución compulsiva, es decir, su cumplimiento en la medida de lo determinado. Se encuentran en las normas contenidas del artículo 203 y artículos 15, 16 y 17 del Código Procesal Constitucional. Mm, habría que ordenar, estimada doctorita, aquí un poco. A ver, vamos a ponerlo aquí en la presentación. Ya, ya. ¿Cómo realizar el cumplimiento? eh,
No me dan. Ya. Su pregunta de investigación, al menos como sugerencia de ajuste, sería cómo garantizar de mejor manera el cumplimiento de las resoluciones constitucionales de amparo constitucional o emergentes, las acciones de amparo constitucional al principio de celeridad. Yo le recomendaría quizás esta pregunta, doctora. ¿Cómo garantizar de mejor manera el cumplimiento de las resoluciones constitucionales emergentes de las acciones de amparo constitucional en base al principio de celeridad y protección? Quizás aquí incluso lo pondría, pero eso véalo, y protección de derechos. Ya. La hipótesis en este sentido sería la hipótesis sería, en este caso, estableciendo un procedimiento específico de cumplimiento de las resoluciones constitucionales emergentes de las acciones de amparo constitucional en base al principio de celeridad y protección de derechos, estableciendo un procedimiento específico de cumplimiento de las resoluciones constitucionales emergentes de las acciones constitucionales, se resguardará, ¿qué sería? El principio de celeridad y protección de derechos. Como ven, eh, yo les recomendaría que trabajemos esta hipótesis. Su propuesta es generar este procedimiento, ¿no es cierto, doctora? Así es, doctor. Establecer, bueno, lo que yo he visto es de que muchas veces se va en la dilatación el tema del cumplimiento de las acciones de amparo más que todo, se Sí, porque dilata la en el regulación que procedimiento. tenemos es el recurso de queja, nada más, ¿no es cierto? Exacto, sí, pero no establece qué procedimiento se hace el sobrecumplimiento, bueno, específico, ¿no? Exacto. Un Incluso en las cumplimiento, mismas, no hay una sí, diferencia, digamos, establecida. exacto, en las mismas salas, incluso en la práctica, ni siquiera quieren remitir para el tema de procesos, ¿no? Por incumplimiento de resoluciones judiciales, ni siquiera quieren constituirse en parte de las mismas salas, por obvias razones, por supuesto, incluso están por sobresaturadas de trabajo y aparte más que eh, estén derivando esto a la vía penal y generalmente exigen, ¿no? Que uno es el que promueva, remita y realice. Y todo esto te puede solucionar con un adecuado procedimiento. Pienso que está bien el tema, doctora. A ver, vayamos construyendo con esta hipótesis tentativa que hemos generado y me ayudan, por supuesto, los demás compañeros, que al final para eso estamos. A ver, estableciendo un procedimiento específico de cumplimiento de las resoluciones constitucionales emergentes de las acciones de amparo constitucional, causa, efecto, ¿qué va a hacer? Se resguardará el principio de celeridad y protección de derechos. Lo pondremos subrayado. ¿Ya? Hemos diferenciado, tendríamos que hacer un cuadro de cada uno, ¿no? Pero efectos de tiempo, que nos estamos quedando incluso sin tiempo, vamos a hacer esta última ejemplificación, por favor, y vamos a continuar con el avance. ¿Qué elementos tendríamos que conceptualizar aquí?
estableciendo un procedimiento en sentido estricto para ver ese camino procesal, resoluciones constitucionales, por supuesto, y acción de amparo constitucional. ¿No es cierto? Tendremos que conceptualizar estos tres elementos troncales, ya sea en base al mismo código, la Constitución, o si queremos directamente irnos a la jurisprudencia y pillar algún concepto que se ligue y nos sirva en la investigación, ¿no? Primera dimensión que podemos trabajar aquí sería procedimiento para la ejecución de acciones, ejecución de resoluciones constitucionales, en este caso, ¿no? Constitucionales de acciones de amparo constitucional. Ya. Si me ayuda la doctora igual, ¿qué tenemos dentro del procedimiento? Usted ha mencionado algunos artículos. Podremos ver naturaleza de las resoluciones constitucionales. Uno, naturaleza de las sentencias constitucionales, porque también es otro mundo. ¿Qué más? Procedimiento. Como ven, hemos encontrado algunos indicadores, podemos encontrar más y podemos disgregar aún más, pero no quiero quedarme o sobreextenderme al tiempito. De esto, yo siempre suelo dar una clase de refuerzo, vamos a coordinar eso con el personal de Funde para que sigamos practicando el tema de la construcción de variables, ¿ya? Lo vamos a hacer una vez de que demos el trabajito del segundo taller, donde ya van a tener ustedes mejor construidas sus hipótesis, a fin de que vayamos construyendo paso a pasito el tema de sus cuadros de operacionalización. ¿Está bien? Creo que al menos ya está la noción de cómo construir un cuadro de operacionalización, ¿o no, estimados maestrantes? Les pregunto. Vamos, ¿están ahí? Doctor, disculpe, nos va a proporcionar algún tipo de material para ver, porque en mi particular yo nunca he realizado tesis, eh, yo defendí mediante examen de grado, o sea que la verdad es que no tengo idea. No hay Y problema. Les he pasado, creo, en el primer taller, pero voy a volver a mandar. Hay un libro excelente justo del doctor Mario Yapu, Pautas Metodológicas. También voy a buscar el de Sampieri, que les gusta mucho a los docentes de metodología y que es también un poco didáctico. Les voy a pasar ese texto más para que consulten. No obstante, mi investigación, como les digo, es cuestión de tener noción de estos conocimientos troncales de eh, tema, problema, objetivo, hipótesis, y el cuadro es simplemente un plus, un anexo que tiene que ir. Sin embargo, yo en esta parte he visto que los estudiantes tienen mayores complicaciones para identificar y construir principalmente las hipótesis, ¿no? Muchas veces se van por otro lado de las preguntas que se han formulado en un inicio. Pero le voy a pasar el material, doctora. Igual, si es que tienen inconvenientes en algún construcción de algún elemento, está mi correo electrónico y mi celular si no estoy mal. Cualquier momento pueden hacerme la consulta y yo les voy a responder en la medida de mi tiempo. A veces responde ese cachito que estoy más libre o a veces espero a la noche, pero les voy a estar absolviendo las consultas que tengan. Ya, vamos a continuar. Esto era un ejemplo. Vamos con la matriz de relación de una forma bien rápida porque ya nos quedan 10 minutitos nomás.
La matriz de relación es un ejercicio que yo les recomiendo siempre que hagan los estudiantes, que consiste justamente en poner en columna estos cuatro elementos a fin de ver la conexitud o similitud que exista en cuanto al contenido de los mismos. Así nos sirve para ver si estamos yendo por un buen camino o si corresponde hacer algún ajuste, ¿ya? Si en algún lado estoy hablando de algún derecho y en otro lado me pongo a mencionar otro derecho o no lo omito o por decirles no lo he desarrollado de una forma completa para que haga el ajuste pertinente. Para eso me sirve la matriz de relación. No es un elemento, les repito, que esté en el perfil, pero considero que el estudiante debe realizarlo para ver y hacer los leves ajustes que considere en el desarrollo de ese trabajo, ¿ya? Vamos a ir de una forma muy superficial por la operacionalización de objetivos que como les digo, es otra de las modalidades que acepta la universidad para que la vayan construyendo. Consiste en esencia en trabajar con los objetivos específicos que el investigador se haya propuesto o haya trazado, ¿no? Siguiendo, por supuesto, como matriz o como oriente el objetivo general. En este caso tenemos un ejemplo de objetivo general que es justamente determinar las características de los derechos constitucionales de las personas en la normativa del Estado plurinacional respecto a la expulsión de las personas de la comunidad en la justicia indígena de Racaypampa. Y aquí incluso el investigador ha puesto el espacio geográfico y los tiempos, ¿no? Se ha trazado objetivos específicos, no obstante, vamos a ver solo uno por razones de tiempo. El primer objetivo que se ha trazado el investigador es identificar las causas por las que se da la sanción de expulsión de la comunidad de Racaypampa. Vamos a ver si algunos de los elementos están en el objetivo general. Sanciones, primer elemento. Causa por las que se da la sanción de expulsión. Vamos a ver. Expulsión de personas en la comunidad en la justicia indígena de Racaypampa. Expulsión de personas constituye una sanción, ¿no es cierto? Así que este objetivo específico está adecuadamente formulado y ligado a que se concretice el objetivo general. Segundo, vamos a elegir una unidad de análisis de este objetivo específico, que el investigador ha seleccionado justamente sanción de expulsión de la comunidad. Para este fin y para este análisis, vamos a hacer una revisión documental, vamos a hacer entrevistas y vamos a hacer la encuesta. Vamos a ver cómo se va a aplicar cada uno de estos casos. Revisión documental, pues el investigador va a revisar documentos, en este caso el estatuto de la comunidad indígena de Racaypampa, y se ha trazado un tiempo de 2 semanas. Entrevistas. El instrumento es la guía de entrevista. ¿Y a quiénes va a aplicar esta guía de entrevista? A autoridades de la comunidad y al corregidor. Para este fin se ha trazado 2 semanas. La encuesta son preguntas de encuesta dirigidos a los miembros de la comunidad, ¿no? Para esto ha hecho el ejercicio de muestra que lo vamos a ver la siguiente clase. Para este fin se ha trazado 2 semanas. Como ven, es todo un procedimiento para realizar el abordaje de esta unidad de análisis. Lo propio opera con el cuadrito de operacionalización, con el siguiente cuadrito que no le he consignado aquí porque vamos a verlo la siguiente clase, el tema de las técnicas y los instrumentos más a profundidad. Ahora lo vamos a ver de una forma muy superficial en los métodos empíricos más adelantito, pero a fin de no mezclar cosas que aún no les voy a acabar de dar, no he querido consignarlo, ¿ya? Habiendo dicho eso, vamos a hacer la misma tarea con todos los objetivos específicos. Lo tienen ahí la presentación y vamos a profundizar estos 2 elementos en la clase extra que voy a dar. Por eso no ahondo mucho en este aspecto, pero ahora he preferido trabajar con los ejemplos de sus hipótesis para que no sea tan complicado el trabajo que se les va a dar en este segundo taller. Vamos con el marco teórico. El marco teórico es ese elemento ampuloso de la investigación o más bien de todo trabajo académico, en este caso justamente su tesis de maestría, de grado de maestría, el cual lo van a desarrollar ya cuando profundicen en realidad sus tesis cada uno. Sin embargo, en este taller yo les voy a pedir que realicen un marco teórico preliminar, por tanto no va a ser tan ampuloso.
que tenemos una frase de Kurt Lewin que nos dice, no hay nada más práctico que una buena teoría, y es verdad, ¿no? La teoría tenemos que nosotros seleccionarla acorde a nuestros temas de investigación que nos coadyuven y sustenten la hipótesis que trabajemos. También se denomina el estado del arte o estado de la cuestión en el aspecto que se realiza también una recabación de información teórica que nos va a permitir recoger toda esa información y a partir de una selección incorporar los elementos que nos van a servir en nuestro marco teórico, ¿no? Consiste en una revisión bibliográfica como paso inicial al abordaje del marco teórico. A partir de toda esa revisión de ese estado del arte, vamos a seleccionar y vamos a recabar las obras que mejor convengan y las incorporemos a nuestro marco teórico. Consiste justamente esta tarea para identificar e ir más allá de lo que se ha investigado. ¿Qué cosas no se han investigado donde nosotros vamos a asentar nuestro tema? El marco teórico, según Capenot y Kirby, nos dice que es el abordaje o la perspectiva teórica que se decide adoptar para tratar un problema. Todo problema nosotros lo vamos a tratar en realidad a partir de la selección de la línea teórica que nosotros querramos aplicar y sustentar para que coadyuve o fundamente en realidad nuestra hipótesis y nos sirva más adelante para procesar la información que hayamos recabado y la contrastemos y triangulemos con la teoría. También hay otro conceptito que aquí nos dice, supone definir ideas y nociones y conceptos alrededor del objeto que se estudia. Vamos a ver el marco contextual, justamente que está orientado a este aspecto, donde vamos a tener que desarrollar y caracterizar el fenómeno que estamos abordando. Ejemplo, Tribunal Constitucional, tendremos que desarrollar cuántas salas hay, cuántos magistrados están, habrá o no una sala especializada, etcétera. Todo esa descripción de ese fenómeno. Y lo más importante, va a permitir reajustar la hipótesis preliminar planteada. Cuando nosotros hagamos ya a profundidad el marco teórico, créanme que a veces vamos a realizar algunos ajustes, porque ya vamos a estar reempapados en realidad de un bagaje teórico que incluso va a permitir redireccionar o dirigir de una mejor manera nuestra investigación. Vamos a ver los marcos referenciales que existen en este caso. Aquí está otra desconfiguración que se ha hecho cuando lo he cambiado un poquito el formato. Van a disculpar. Bien. A ver, tenemos el marco conceptual, justamente que presenta conceptos relevantes utilizados en el estudio, un marco histórico que no es tan esencial, salvo que abordemos una investigación o una tesis eminentemente histórica, en la que sí vamos a tener que aplicar justamente criterios de este marco y vamos a tener que desarrollar bien el aspecto histórico del fenómeno que estemos abordando. Por ejemplo, si estaríamos abordando el Tribunal Constitucional Plurinacional o evolución del tribunal, pues tendremos que hacer un desarrollo histórico, ¿no? ¿Qué ha pasado antes del 2010? ¿Qué ha pasado posterior al 2010? Marco contextual, las particularidades del fenómeno que estamos abordando, ¿no? La estructura y la composición, cómo está formado. Ahora, habiendo dicho o habiendo tratado los métodos, o perdón, el marco teórico, vamos a pasar ahora a los métodos. En cuanto a los métodos, tenemos los más principales que están desarrollados a continuación, el que tendrían que ponerlo por defecto, dada la utilización justamente de material bibliográfico, teórico, doctrinario, sería el método bibliográfico, que nos va a permitir abordar la investigación a partir de consulta de textos académicos, por supuesto respetando el citado debido, de acuerdo al formato que nosotros estemos aplicando. La universidad aplica el APA. Método inductivo-deductivo, que vamos a analizar justamente de lo particular a lo general, y todo lo contrario, el segundo, de lo general a lo particular. Tenemos el método del derecho comparado, en el cual vamos a comparar instituciones o fenómenos jurídicos a partir de nuestra propia realidad para encontrar similitudes o diferencias, o quizás encontrar uno mejor modelo para que se aplique a nuestra realidad nacional. Recordar, por supuesto, que no todo lo difundido o todo lo que le funciona a un país no necesariamente puede funcionar en nuestro país. La cultura, créame, que hace mucho a la adopción de determinados mecanismos legales o en este caso jurídicos, ¿no? No obstante a ello, las experiencias están para que las adecuemos a nuestra realidad nacional. Para eso nos sirve un poco el método del derecho comparado.
Método etnográfico que va a permitir comprender un objeto de estudio a partir del modo de vida y comportamiento. Esto generalmente lo emplean en la sociología y la antropología, ¿no? Pero no quiere decir que sea excluyente también al ámbito jurídico. Método histórico-lógico, parte del estudio y evolución y la trayectoria de un objeto que se va a estudiar. Tenemos también el método fenomenológico jurídico que permite abordar la investigación y los fenómenos jurídicos estudiados a partir de las conciencias de las personas seleccionadas, ¿no? De acuerdo a los fenómenos. El hermenéutico que nos va a centrar el estudio e interpretación del derecho y de la norma, prácticamente el ser y el deber ser de la norma, ¿no? Y el análisis y síntesis, que por excelencia también se suele aplicar mucho, y yo les recomiendo igual que lo inserten ahí en sus investigaciones, porque quieras o no, el estudiante o el maestrante aplica el método del análisis y síntesis, por el cual analizamos un fenómeno jurídico para analizarlo a partir de sus elementos y recomponerlo para ver las relaciones existentes entre las partes y el todo. Vamos continuando con los métodos empíricos, un poco adelantándome a las técnicas e instrumentos que vamos a ver la siguiente clase. El método empírico va a consistir justamente en un método que se va a orientar a medir y experimentar la realidad que queremos conocer. Entre estos tenemos el método estadístico que nos va a permitir conocer y analizar y comprobar información, sea cuantitativa o cualitativa, generalmente, pero se orienta a el tema de las técnicas e instrumentos que nosotros vamos a ver más adelantito, pero va a enfocarse en entrevistas, encuestas, observación y revisión documental, análisis de casos. Cada una de estas técnicas que les he desglosado tiene sus instrumentos. No vamos a profundizar mucho porque lo vamos a ver en la siguiente clase. Aquí he querido ponerlo simplemente de pantallazo. ¿Ya? Tenemos aquí unas... uy, bueno, nos vamos a pasar simplemente un poco y ya estamos casi acabando. Tenemos aquí el estilo APA, o más bien las normas del estilo APA. El estilo APA prácticamente son normas de estilo que nosotros vamos a aplicar en la investigación para realizar principalmente dos aspectos en la investigación, más allá de las normas de estilo que se llama de formatos, tipo de letra, número, interlineado. Lo que quiero que se les quede es respetar las referencias bibliográficas que tiene que contener la tesis y también el citado textual. Las referencias bibliográficas, como ya saben y aquellos que no conocen, porque veo que hay algunos que no han hecho investigación igual, son aquellas en las que nosotros referenciamos o vale decir ponemos toda la información completa de acuerdo al estilo APA en la última parte de la tesis que se denomina bibliografía. El anexo es anexo, ¿no? Y existen ciertas reglas para consignar justamente la información de los autores o las fuentes que hayamos consultado. Aquí tenemos unos ejemplitos de las más comunes y que comúnmente emplea el maestrante. Desde libros físicos tenemos la guía de consignar el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de publicación, el título del libro, la ciudad del país y la editorial del libro. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. A partir incluso de las fuentes conseguidas en sitios web, tenemos igual las guías. Si es que desean profundizar aún más en este aspecto, para evitar tener conflictos a futuro en cuanto a posibles identificaciones de plagio y demás que han proliferado con las aplicaciones que algunas universidades están adoptando. Aquí se los puse justamente la página de las normas APA que constantemente van actualizando la información. Les he pasado igual un libro muy sintético que considero que lo he encontrado igual, que son 7 hojas, si no estoy mal, pero que recaban de una forma muy adecuada las normas APA en su última versión para que los vayan consultando. Cuando hablamos de referencias bibliográficas, hablamos justamente a la parte de la bibliografía, ¿no es cierto? Pero el estudiante o el investigador también puede realizar el citado de algún elemento o algún fragmento, perdón, de alguna obra o de algún artículo que considere necesario e imprescindible consignarlo en su investigación, pues corresponde hacer dentro de la investigación, no en la bibliografía,
hacer el uso de la cita textual, ¿ya? Igual tiene sus normas específicas y aquí tenemos un pequeño ejemplito de una obra del doctor Yap que nos mencionaba, ignorar conocimientos ya logrados acarrea el riesgo de inventar la pólvora, es decir, repetir de manera ingenua aquello que ya fue enunciado antes y de mejor manera por otros investigadores. En este caso, tenemos que consignar justamente el apellido del autor. Aquí se me ha ido la mayúscula igual por el ámbito de formato, pero igual. Consignar justamente el apellido del autor, el año y el número de página. ¿Ya? Si es que el libro o la obra tiene muchos autores, pues se consigna el apellido del autor y seguido del et al, que quiere decir que son más de dos autores o más de tres autores en este caso. Consignar el año y el número de página. ¿Ya? Y con eso, mis estimados estudiantes, habríamos culminado este segundo taller de tesis. Voy a subir en plataforma la consigna del trabajo correspondiente a esta sesión para que ustedes lo vayan revisando y realicen y presenten, por favor. Les voy a dar una retroalimentación, bueno, más allá de la retroalimentación, la devolución de las sugerencias de sus trabajos del primer taller que voy a ver la fecha, si no estoy mal, está hasta este fin de semana. Yo voy a mandarles lo más rápido posible, cuestión de que tengan las observaciones y puedan trabajar sobre ya lo corregido para este segundo trabajo. Y nos veríamos para el tercer taller, donde les voy a dar la retroalimentación en un inicio de la clase, ya de este primer y segundo, ¿por qué no taller de tesis? ¿Ya? Esperen la consulta que se sube en plataforma. Yo voy a enviárselos al responsable de su grupo y nos estaríamos viendo para el tercer taller. Les deseo un muy buen fin de semana. Si es que no hay alguna consulta, doctor Cristian. Doctor, bueno, una consulta, doctor. En mi caso, bueno, yo ya mandé mis guías a subir a la plataforma con el tema de la seguridad, derecho a la seguridad en los pueblos originarios indígenas, ¿no? Ahora, Ya. bueno, en el desarrollo de la clase ya se abarcó y se va a enfatizar más en el tema de lo que es en el ámbito de la minería. Doctor, una consulta ahora en base a eso. Bueno, mi trabajo me lo va a entregar corregido, obviamente, pero ahora está tomando otro curso. ¿Será eso que lo puedo mandar mediante el correo? No hay Una... ningún problema. Mándelo al correo ya actualizado porque creo que ha hecho modificaciones, así Sí, sí, para sí, que doctor. yo, en base a esas modificaciones que ha hecho, le vaya puliendo lo que haya que pulir o tal vez ya está quedando bien. Y en base a eso también vaya trabajando los demás elementos que les voy a dar de trabajo de este segundo taller, que va a ser la hipótesis, el marco teórico y la justificación y algunos elementos también de metodología. Oh, ya, doctor, está bien. Entonces voy a estar enviándole a su correo mi tema. Igual, para aquellos que hayan hecho modificaciones y hayan presentado ya en plataforma, pueden volverlo a presentar si es que aún está abierto la fecha. No revisé la fecha de ampliación que les concedieron, pero igual, si es que alguno ha omitido, mándelo por favor al correo. Hasta el domingo, por favor, les pido, porque yo lunes o domingo en la noche voy a estar ya recién revisando. He tenido justamente esta ampliación que han pedido. ¿Ya? Si es que no hay otra duda, con eso terminaríamos, estimados maestrantes. Gracias al personal de Funde por haber coadyuvado. Nuevamente, igual agradecido por la invitación a, a estos talleres. Y bueno, desearles buen fin de semana a todos. Doctor, buenas tardes. Una consultita. No sé si a inicios no pude entrar en hora, tuve conflictos con el sistema y no sé si llamaron listas para que nos consideren, doctor. Sí, les ha llamado lista el doctor encargado aquí de Funde, pero aún Sí, está y creo que les va a volver a llamar lista, así que cualquier exacto. cosa de la lista con el doctor para ver licencias o que les ponga al menos el listado, ¿no? Está bien, gracias, doctor. Todos pueden mandarlo a mi correo, él se está preguntando, todos pueden mandarlo a mi correo hasta el domingo, pero les pido, ¿ya? Está en la consigna mi correo. Bueno, adiós a todos. Muchísimas gracias, doctor, por su capacitación.
Y gracias, que tengan muy buen fin de semana. Estimados maestrantes, por favor, atentos a la lista para corroborar lo que yo ya he tomado al inicio. Ya. Alcócer Claros José Flavio. Buen día, presente. Buenos días. Antesana Chambi Carlos Humberto. Buenos días, presente. Muy buenos días, doctor. Gracias. Kadima Mendoza Cristian Jaime. Buenos días, presente.